Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Esto es Pilar entre libros y empezamos. Hoy me he venido a grabar al salón. Aquí es donde tengo mis libros, estas son mis estanterías. Y normalmente grabo arriba en la habitación porque tengo un sillón muy cómodo, pero al lado de la habitación está nuestro pequeño despacho, mi marido está trabajando arriba y para no molestarle pues me he venido aquí abajo a grabar. No suelo bajar por no bajar todos los trastos, pero bueno, la verdad es que este tampoco es mal sitio para grabar los vídeos, ya me decís si os gusta esta localización. Hoy vengo con un vídeo que tenía muchas ganas de hacer desde que se lo vi a Raquel de La Pecera de Raquel. Os dejaré su canal por aquí abajo y arriba en la cajita de descripción porque hace una semana se sacó de la manga un book tag muy divertido y muy apropiado para esta época. Es el book tag de las Olimpiadas y ya lo sé que ya se han terminado las Olimpiadas, pero bueno, hace un par de días, así que no nos vamos a poner tiquismiquis y voy a hacer este book tag porque me parece muy original, no he visto nada parecido por ahí. Y os dejo, como os he dicho, os dejo su vídeo aquí debajo para que vayáis porque ella además comenta muchas curiosidades de las Olimpiadas y cómo salieron las premisas. Yo no voy a explicar cada premisa porque creo que ella lo hace muy bien en su vídeo, así que si queréis saber qué significa cada premisa y por qué las ha puesto, pasaos por su vídeo porque está fenomenal. Como siempre, también comentaros que tengo una cuenta de Instagram que se llama igual que el canal, Pilar entre libros, y que abajo en la cajita de descripción vais a tener, como siempre, todos los links a todo lo que podáis necesitar. Redes sociales, Goodreads, Storygraph, los links a los libros que salen en este vídeo y el link también al club de lectura por si queréis uniros a leer un libro al mes conmigo y con muchas otras personas en un muy buen ambiente. Abajo tenéis el link. Y nada, no me enrollo más, vamos con la primera premisa. La primera premisa dice así: Carrera de velocidad, un libro que leíste más rápido de lo que esperabas. Y he estado pensando y me he acordado de que para el marzo asiático de este año me leí un libro que yo en mi cabeza pensaba que iba a ser más denso y más lento y que me iba a costar más, y luego al final lo leí en un par de tardes porque me gustó mucho y se leía muy bien. Y es Y del cielo cayeron tres manzanas, de Narine Apkarian. Os iré dejando por aquí, como siempre, las cubiertas de los libros. Esta novela pues la leí, como os digo, muy rápido porque no esperaba que me gustase tanto y que se leyese tan bien. De este libro además os hice un blog mientras lo iba leyendo y iba haciendo actualizaciones mientras lo iba leyendo, y creo que también además fue un blog en el que estuve montando una manualidad que creo que tengo, es esto que tengo por aquí. Book Nook, que es como una especie de maqueta sujeta libros con luz, etc. Bueno, os dejaré el vídeo por aquí arriba y abajo en la cajita de descripción también. Ahí os hablo más en profundidad sobre este libro, por supuesto sin spoilers, pero os voy contando mis impresiones según lo iba leyendo y mientras voy montando pues esta maqueta. Esta manualidad. Es un libro que, como os digo, leí para el marzo asiático y está ambientado en Armenia. Nos vamos a un pueblecito muy pequeñito en Armenia y es un pueblo de estos de montaña bastante alejado de la siguiente ciudad y con un acceso bastante complicado. Y simplemente vamos a ir conociendo a sus habitantes, la memoria colectiva, lo que significa formar parte de una comunidad y cómo estas comunidades tan aisladas entre ellas pues tienen un vínculo más estrecho de lo que parece con sus vecinos, porque al final son las personas que están ahí para ti si estás pasando en un momento bastante malo. Es un libro además que recuerdo que toca temas bastante dolorosos, pero lo hace de una manera siempre muy optimista, muy positiva. Es un libro muy luminoso y que me gustó mucho leer. Se lee muy bien. Lo único que me costó más de este libro fueron los nombres. Tienen nombres para mí muy complicados, nombres que además a mí me resultaba muy difícil ponerles un género. No sabía si era hombre o si era mujer y ya no sabía en mi cabeza quién era quién. Eso fue lo único que me costó más de leer, pero os digo que es un libro que se lee en nada, súper agradable de leer, muy calentito. Y la verdad es que es un libro pues así muy entrañable, muy conmovedor, un poco nostálgico y que os recomiendo mucho. Si queréis saber más de ese libro, pasaos por el vídeo porque os cuento un poquito mejor. Premisa número 2. Salto de longitud. Un libro del que te saltaste alguna parte. A ver, no suelo saltarme partes de libros,
porque si empiezo a saltarme partes es que el libro no me está gustando y ya me planteo si lo dejo estar o no. Pero un libro del que sí estuve saltando quizá algunos párrafos y leyendo un poquito más en diagonal fue Los astronautas de Laura Ferrero, porque es un libro que yo pensaba que me iba a gustar más de lo que al final me gustó. Se me hizo un pelín repetitivo y no sé, como muy poco, muy inconexo todo, la verdad. Es un libro que se basa en una experiencia que tuvo la autora en su vida real. La autora, si no estoy yo muy mal, con unos 35 años, en una comida familiar, encuentra una fotografía de ella con sus dos padres. Sus dos padres llevan divorciados pues desde que ella tiene 1 año y medio, así que siempre los ha recordado como por separado y le chocó ver esa foto de los tres juntos. Y entonces pues es un poco como que ella habla de la familia, de lo que es el núcleo familiar y de cómo pues esa separación o ese divorcio a tan temprana edad pues le afectó también por conforme lo llevó la familia, un divorcio en los años 80 donde no era tan habitual como pues lo puede ser ahora. Y tirando de esta experiencia personal, la autora dice que habla un poco sobre la familia, la importancia de tenerla o de no tenerla. Y sí habla de las familias en general, pero en concreto habla de la suya. Yo en mi caso no me sentí representada pues, con las cosas que contaba y no sé, se me hizo todo un poco como una anécdota aquí, una anécdota allá y la verdad pues eso, un poquito inconexo, me faltó un hilo conductor y no me terminó de cautivar. Sí que es cierto que está muy bien escrito, escribe muy bien, tiene muchas frases que vas a querer subrayar porque es un libro, la verdad, pues que tiene unas reflexiones bonitas, pero bueno, lo que es un nexo de unión, un hilo conductor entre las diferentes anécdotas o situaciones que ella iba contando de su infancia, ahí ya se borra un poco la línea entre su vida y lo que es ficcionado. No sabes exactamente hasta qué punto es experiencia de la autora lo que está contando o ya forma parte de la ficción. Pero bueno, sí que parte de algo que a ella le ocurrió y después, pues bueno, hay partes ficcionadas, partes que no, cada uno ya pues lo va viendo como puede, ella nunca lo ha dicho claramente. Pero bueno, pues sí, me faltó un poquito y sí que es cierto que yo en ese libro me salté párrafos. Lo va todo además hilando con datos y con historias del espacio y de los astronautas, por eso se llama así el título. Y puedes pensar que no tiene nada que ver, pero ella lo hila de una manera en la que sí forma parte de la historia y sí parece que cuadra muy bien. A mí las anécdotas y estas pequeñas historias del espacio que nos iba ofreciendo, la verdad es que me gustaron mucho y esas sí me las leí todas. Como os digo, fue un libro que, bueno, tenía tan buenísimas reseñas en Goodreads y había leído muchísimas opiniones muy positivas de este libro que quizá yo esperaba un poquito más. No tiene una trama como tal y bueno, pues todas estas reflexiones se me hicieron un poco inconexas y sí reconozco que me salté partes. Premisa número 3. Lanzamiento de disco y jabalina, un libro que te hayas llevado de viaje. Y yo de viaje me he acordado que el año pasado, para irme de vacaciones de verano, me llevé Tragedia en Villarrosato de Rachel Hawkins. Y fue un libro súper veraniego, fresco, entretenido, ágil, muy divertido y que la verdad disfruté un montón. No pude parar de leer. ¿Es el libro de mi vida? No. Pero bueno, una lectura veraniega que os recomiendo un montón. Aquí tenemos dos líneas temporales, tenemos en la actualidad a dos amigas, que no me acuerdo cómo se llaman, pero bueno, son dos amigas que se conocen desde la infancia, pero ahora ya de adultas han tenido un poco, no un tira y afloja, pero su relación se ha enfriado bastante. La verdad es que llevan un tiempo sin hablarse y ellas tenían como la tradición de hacer un viaje juntas cada verano. Y ya hace un par de años que esto no ocurre porque pues la vida les arrolla, tienen muchas responsabilidades, las dos tienen un trabajo que les consume y bueno, pues han dejado un poco eso de lado y ahora han decidido que no puede ser y que tienen que volver a reencontrarse y tienen que poner un poco de esfuerzo en su amistad, así que van a volver a hacer este viaje y una de ellas decide alquilar una especie de villa en Italia y esta villa es Villarrosato.
y la alquila para las dos para pasar el verano juntas, no sé si todo el verano, pero un par de semanas, y volver a conectar. Este es uno de los hilos temporales, la amistad entre estas dos mujeres y cómo y por qué se ha resentido y cómo poco a poco van a intentar pues solucionar las diferencias que hay entre ellas. La otra línea temporal tiene lugar en 1970 o por ahí, donde pues una estrella del rock de la época alquila esa villa para pasar el verano también con sus amigos, no sé si con su novia, la hermana de su novia, unos amigos y tal. Y un grupo de gente, bueno, pues se aloja en esa villa durante un verano y pasan cosas, entre ellas que una de las chicas que está en el grupo, no sé si la novia o la amiga, no lo sé, escribe un libro de terror que luego se convierte como en un bestseller y es uno de los libros de terror más vendidos hasta la fecha. No sé si os sonará, está inspirado un poquito en el Frankenstein de Mary Shelley. Y también otra de las chicas escribe un álbum que también se convierte en superventas, el disco, y se convierte en una cantante muy famosa, y también hay un asesinato. Todo eso ocurre durante esa estancia de esos amigos en los años 70 y estas dos amigas en la actualidad poco a poco también van averiguando lo que ocurrió ese verano, quién fue realmente el asesino y cómo surgió pues, que escribieran esas canciones o que escribieran ese libro, mientras además pues ellas van trabajando en su relación de amistad. Un libro muy entretenido, con muchos frentes abiertos, donde de verdad no os vais a aburrir. Y yo lo leí en la piscina y la verdad es que tengo un muy buen recuerdo de ese libro. Así que si estáis pensando en hacer un viaje este agosto, yo os recomiendo muchísimo Tragedia en Villarrosato. Premisa número 4. La lucha, el pugilato y Pancracio. 3 libros que tienen una característica común, pero no sus historias. Ya os digo, si queréis saber por qué de estas premisas y lo que significan y todo eso, Raquel en su vídeo lo tiene todo explicado a la perfección. 3 libros que compartan características pero que las historias sean diferentes. Y yo aquí, como poco a poco viene el otoño, me he ido un poco a literatura gótica, que bien que me gusta a mí. Y os voy a hablar de 3 libros que tienen algo en común, y es algo en común que a mí me gusta mucho y son Casas Encantadas o Casas Malditas. Ya sabéis que yo soy muy fan de este tipo de libros y estos últimos años he leído más. El primero es La maldición de Hill House de Shirley Jackson, el segundo es Dónde termina la noche de Isabel Cañas y el tercero es Gótico de Silvia Moreno García. En estos 3 libros vamos a encontrar casas que prácticamente son un personaje más de la novela. En el caso concreto de La maldición de Hill House, este creo que es el más fino de los 3, este lo leí ya hace muchísimos años y es un libro que creo que voy a releer este otoño porque me apetece mucho. El año pasado releí Siempre hemos vivido en el castillo, del que os he hablado muchas veces, son 2 libros que yo leí hace muchos años y este ya os digo, me apetece volverlo a releer. En La maldición de Hill House tenemos a un doctor experto en fenómenos paranormales que va a investigar pues lo que ocurre en esta maldición, en esta casa de Hill House. Y para eso se lleva a 3 personas para llevar a cabo un experimento. Este es un libro que ha sido llevado a la pantalla en varias ocasiones, ha sido adaptado tanto en serie como en película y es un libro que yo creo que, a ver, si habéis visto las películas y habéis visto las series, sabréis, si después leéis el libro, que difieren bastante del libro. La verdad es que el libro no es así. Shirley Jackson, como ya os he dicho muchas veces, escribía una literatura de terror, pero diferente al terror que conocemos hoy en día. Es atmosférica, es lenta y es un poco más inmersiva. No va de giros y no va de adrenalina. Sus libros no son así y son mucho más turbios, oscuros, pausados, algo que se enquista dentro y poco a poco va creciendo. Esa es la escritura de Shirley Jackson. Así que si habéis visto las películas y luego leéis el libro, hay mucha gente a la que le ha pasado que se ha decepcionado porque en su cabeza la historia que tiene es la de la serie o la de las películas. Los libros no son así, aún así valen muchísimo la pena. A mí, hasta ahora, lo que he leído de Shirley Jackson siempre me ha gustado. La maldición de Hill House es uno que, como os digo, releeré, pero bueno, hay una casa aquí maldita. El segundo libro es Donde termina la noche de Isabel Cañas, un libro que ya os he recomendado muchas veces, que me encanta, que creo que es un libro de terror gótico excepcional.
que lo pasé mal, de verdad. Tiene escenas realmente turbias, aterradoras y que te ponen el estómago del revés. Ya sabéis que la literatura gótica tiene ese puntito escatológico muchas veces, y Isabel Cañas en este libro lo hace espectacular, realmente os lo recomiendo. Y tenemos a una protagonista que se llama Beatriz. Lo leí hace un par de años, así que no recuerdo muy bien los nombres y tal, pero creo que sí, se llamaba Beatriz. Y Beatriz creo que ha perdido a su padre, están ella y su madre, no tienen mucho dinero, viven con unos parientes que las alojaron, pero no las quieren allí. Y bueno, pues un señor bastante bien de dinero, un señor que tiene una hacienda muy grande, le pide matrimonio, no lo conoce prácticamente de nada, se lo encuentra en 2 fiestas, él se enamora de ella perdidamente y ella le dice que sí, aunque la madre le dice, no le conoces de nada, cuidado. Pero ella dice, bueno, esta es la única manera de que yo pueda tener una casa, de que podamos tener unos medios y de que su madre se pueda ir a vivir con ella y no tengan siempre que vivir de la caridad de parientes, además que no las quieren en casa. Y cuando Beatriz llega con su nuevo y flamante marido a la hacienda, pues la hacienda tiene opiniones. Y esa casa no quiere a Beatriz ahí dentro y va a hacer todo lo posible para que salga por piernas. Y ya os digo que me encantó. Tiene además un personaje secundario que me encanta, el cura, gran personaje, me encantó ese personaje de verdad, un libro que no os puedo recomendar más para esas tardes de otoño, oscuras, con lluvia, de verdad, es mágico. Si queréis que se os pongan los pelos de punta, tenéis que leer Donde termina la noche. Y luego, por último, Gótico, de Silvia Moreno García, es un libro que me gustó, aunque no tanto como yo esperaba. De todas maneras os lo recomiendo si no lo habéis leído ya. Aquí tenemos a una protagonista que se llama Noemí, cuya prima se acaba de casar con un hombre y se ha ido a vivir con él, no saben nada de ella y poco a poco le van llegando cartas de su prima donde le dice, por favor, ven a sacarme de aquí, me quieren matar. Y el hermano, el padre de Noemí le dice, a ver, tu prima igual no está bien, igual tiene algún tipo de problema mental, ve y asegúrate de que está bien y si le hace falta un doctor, pues ocúpate. Y allá que se va Noemí pensando que su prima, bueno, pues se le ha ido un poco la cabeza y que necesita un doctor o necesita algún tipo de apoyo y se va a ver qué está pasando y lo que se encuentra Noemí al llegar a esa casa no te lo esperas. Ella tampoco se lo esperaba y es una lectura que en más de una ocasión me dio mucho asco. Pero mucho asco. Esto sí lo tengo que decir porque tiene momentos que, realmente asquerositos. Pero bueno, estas tres lecturas tienen casas encantadas que prácticamente son un personaje más en la novela y que creo que os pueden gustar mucho. A mí definitivamente me gustaron. Premisa número 5, Doma Clásica. Un libro descatalogado que has leído o que quieras leer. A ver, descatalogado, pues que me acabo de leer Tomates verdes fritos, que estaba descatalogado, pero ahora ya no lo está y ya se puede leer. Pero un libro descatalogado que ya hace tiempo que quiero leer y que es muy difícil de encontrar es Peonia, de Pearl S. Buck. Yo de la autora leí hace ya muchos años Viento del Este, Viento del Oeste, que me encantó. No me preguntéis de qué va, porque no me acuerdo. Lo leí hace ya demasiado tiempo para acordarme, pero sé que lo leí junto a una amiga y estábamos las dos alucinadas con lo que nos estaba gustando. Tengo muchas ganas de volver a leer a la autora. Y en concreto en Peonia tenemos a una mujer muy joven que es vendida a una familia de judíos residentes en China como sirvienta o algo así. Y el libro, pues eso, narra un poco ese punto de vista que yo no he leído en otros libros, el punto de vista de una familia judía que ellos mismos se consideran chinos porque han vivido siempre ahí, pero no son considerados como chinos. Esa doble culturalidad, esa parte de emigración y todo eso, la verdad me interesa mucho ver cómo vivían ese tipo de comunidades en China. Creo que está ambientada en los años 1950 por ahí, no lo tengo muy claro, 1948 fue publicado, está ambientado más o menos en esa época. Y me gusta también porque muestra, creo, una relación romántica
intercultural o intracultural entre un hombre, creo, judío de esta familia y una mujer china. Todo eso la verdad es que me interesa muchísimo. Pearl S. Buck fue una autora americana que vivió toda su vida en China, o gran parte de su vida en China, y que creo que ganó el premio Pulitzer en 1932 y ganó el premio Nobel de Literatura en 1938. Es la primera mujer norteamericana en ganar el premio Nobel de Literatura. Y Peonia es un libro que está descatalogado desde hace ya muchísimo tiempo, y yo, la verdad, siempre he pensado que si lo encontrara en alguna tienda de segunda mano, sin importar lo destrozado que estuviese, me lo compraba. Pero, casualidades de la vida, resulta que este verano, mientras estaba en casa de mis padres, pues estaba yo bicheando sus estanterías. Y habré visto estas colecciones de libros toda mi vida y nunca me habré parado a ver realmente lo que tenían. Estas típicas colecciones que son un montón de libros encuadernados, todos en piel, todos igual. Los autores no sé qué españoles más conocidos. El Premio Nobel de Literatura, autores norteamericanos, tienen varias colecciones de este estilo. Bueno, pues tienen una colección de premios Nobel. Obviamente, creo que de 15 libros, 14 son hombres, pero hay un libro de una mujer. ¿Adivinar? ¿De quién es ese libro? Pues es Pearl S. Buck. Y adivinad qué novela está en ese libro. Peonia. Yo ni sabía que eso estaba ahí, yo creo que mis padres ni siquiera sabían que eso estaba ahí. Un libro descatalogadísimo que tienen mis padres en la estantería la tira de años. Y yo lo descubrí 2 días antes de venirme a Alemania, así que no me lo he podido leer, pero ya lo tengo fichado y cuando vaya a España la próxima vez leeré Peonia, que tengo muchísimas ganas de leerlo y de alguna manera lo tenía delante de las narices y no me había dado cuenta. Pero bueno, sí, un libro muy descatalogado que creo que me va a gustar. Premisa número 6. El Pentatlón, un libro que leíste que lo tiene todo. Trama, personajes, ambientación, desenlace, un libro así redondo. Y se me ocurren varios, la verdad. Obviamente este tipo de libros que tienen todo, que son historias tan así, son libros tochitos. Son de estos 8000 literarios que se leen a poquito y que se leen uno cada X años. Y pues libros así que yo pienso que lo tienen todo. Pues Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell, creo que es una novela súper redonda, una novela muy recomendable, que a mí me gustó mucho, que de verdad disfruté, y es un libro que para mí tiene uno de los mejores personajes principales también que yo me he encontrado. Scarlett O'Hara es un gran personaje principal y creo que esto ya os lo he comentado en algún vídeo. Creo que es muy valiente por parte de la autora y sabía muy bien lo que se hacía cuando propuso un personaje principal como Scarlett O'Hara, porque en un principio es un personaje muy egoísta, muy egocéntrico, es muy narcisista, ella solo piensa en sí misma y en su bienestar. Y es un personaje principal con el que cuesta mucho empatizar y cuesta mucho ponerte de su parte. Pero después vas viendo esa evolución y es un personaje que en un principio, pues ya te digo, no entra bien y luego hay momentos en los que quieres aplaudir y hacerle la ola por las decisiones que toma o por cómo afronta ciertas situaciones. Y creo que dice mucho de la habilidad narrativa de la autora que sepa transmitir tanto con un personaje principal pues tan poco agradable en un primer momento. Un libro que me encantó. Otro libro también que metería aquí, pues El Conde de Montecristo, un libro que leí también hace ya más de 10 años y que de verdad no le sobra ni un párrafo, no le quito nada. Qué historia de aventuras, cuánta trama, traiciones, es que hay personajes, hay amor, hay desengaños, hay giros, tiene todo. Es un librazo. El Conde de Montecristo es uno de los libros que tú dices, este libro lo tiene todo. Guerra y Paz también me pareció un libro súper completo, un libro con, ya os digo, personajes, giros argumentales, una narración estupenda, creo que tiene una ambientación extraordinaria y que me gustó un montón. Y algo así más contemporáneo, La octava vida, para Brilka, de Nino Haratischvili, esta autora georgiana, a mí me pareció también un libro muy, muy redondo.
Quizá no tanto, obviamente, como estos que os he nombrado, no, pero en literatura contemporánea la verdad me cuesta encontrar más este tipo de novelas tan redondas, quizá porque ahora no se escriben libros con la extensión, como por ejemplo del Conde de Montecristo. Ahora se edita todo mucho más y bueno, en los clásicos pues el trabajo de edición no estaba hecho, pero creo que es un muy buen libro, muy sólido y muy redondo que también os puedo recomendar. Premisa número 7. Natación sincronizada. Un libro precioso por su estética o por su historia. Y pues yo os he traído uno y uno. A ver, los tengo aquí al ladito. Por su historia, El murmullo de las abejas de Sofía Segovia, un libro precioso, lo mires por donde lo mires, mirad cómo lo tengo yo de posits. Y yo no pongo posits nunca. Bueno, pues en este no me pude resistir. Tengo un montón de posits. Fue el primer libro que leímos en el club de lectura y para mí es un libro que tiene un lugar muy especial en mi corazón, ya no solo por lo que significa, sino por cómo lo disfruté y porque es un libro que llevaba posponiendo muchísimo tiempo y no entiendo por qué, porque es una historia maravillosa. Un libro de realismo mágico, del que ya os he hablado en muchas ocasiones, pero que tiene un personaje de verdad que se queda en tu corazón, que es el pequeño Simonopio, este niño que aparece con las abejas para cambiar la historia de la familia que lo acoge. Un libro de verdad con una prosa, la manera de escribir de Sofía Segovia es maravillosa, me encantó. Y esta es una historia bonita, una historia que te estruja el corazón, que te va a hacer llorar, que te va a hacer reír, con personajes entrañables y realmente muy, muy bonita. Una historia bonita. Ya está, es que es así. Y después, como libros bonitos, pues libros que os he enseñado ya muchas veces. Para mí las ediciones de Mina Lima de los clásicos son libros bonitos, estéticamente muy bonitos. Si no son de Harry Potter, yo tengo dos. Tengo El Mago de Oz, que me regalaron por mi cumpleaños, y tengo el de Alicia en el País de las Maravillas, que este lo tengo en alemán. Libros maravillosos y estupendos que os he enseñado muchas veces, que creo que son preciosos y que valen cada euro que pagas por ellos. Realmente ediciones muy, muy bonitas. Premisa número 8. Maratón. Un libro que hayas leído o que quieras leer que sea muy largo. Pues que he leído un libro muy largo, pues aquí, ahí, en ese huequito de ahí veréis Guerra y Paz, los dos tomos. Este es el libro, yo creo, más largo que he leído. Por supuesto, El Conde de Montecristo, que os he dicho antes, también lo he leído y también es un total bastante grande, que creo además, no lo veréis, pero está justo al lado, lo que está en alemán. No lo veréis, pero bueno, ahí están Guerra y Paz y El Conde de Montecristo. Los tochitos, los 8000 están en esa balda de ahí. Y después, así que me quiera leer, pues yo me quiero leer Ana Karenina, que también es un tochito importante, pero la verdad es que me apetece muchísimo leerlo y creo que me va a gustar. Es posible, si tengo fuerzas, que lo lea este otoño. También como tocho me gustaría mucho leer Fortunata y Jacinta o La Regenta. No los he leído y con los años quiero poco a poco ir leyéndolos, como os digo, este otoño. Seguramente me ponga con Ana Karenina, pero es posible que el otoño que viene, que es cuando yo empiezo a leer así tochos grandes, pues pruebe con Fortunata y Jacinta, porque creo que también me va a gustar mucho y quiero leerlo. Premisa número 9. Escalada deportiva. Un libro publicado recientemente que recomiendes. Y voy a ser muy poco original y os voy a recomendar la saga Blackwater, porque no os la ha recomendado nadie, estoy convencida. No sabéis de qué os estoy hablando, os suena a chino. La saga Blackwater, ¿qué es eso? Pues si no lo sé, la habréis visto y estaréis de la saga Blackwater hasta aquí. Pero bueno, por si acaso, por si no lo has leído, por si estás todavía decidiendo si hacerlo o no, yo te digo que sí, que lo hagas. Mi marido este verano me dijo, antes de irnos de vacaciones, dime un libro entretenido para leer, algo así para leer en verano. Y le dije, léete el primero de Blackwater y ya ves si te gusta o no. Bueno, pues ayer terminó la saga, ayer terminó el sexto. Le han durado un mes y medio, los ha ido leyendo durante este verano y se los ha leído como pipas. Le han encantado. Son muy entretenidos y de esta saga de libros ya os hice un vídeo específico solo de Blackwater, hablando sin spoilers, cuidado, de lo que me parecieron estos libros, del género que tienen, de cómo son, de lo que podéis esperar de ellos, de lo que no. Todo eso os lo cuento en un vídeo específico que os voy a dejar aquí arriba y abajo en la cajita de descripción.
pero este es el libro así de publicación reciente. A ver, publicación reciente. Estos libros no son recientes, son de los 80, pero que los han traducido al español ahora, quiero decir. A eso me refiero con publicación reciente, que nos han llegado ahora, básicamente. Y os los puedo recomendar mucho. Para mí han sido entretenimiento y disfrute. Y por último, premisa número 10, Deportes eliminados injustamente, un libro censurado que hayas leído. A ver, libros censurados que yo haya leído, pues he leído 1984 de George Orwell, lo leí hace muchos años, me gustó mucho. Rebelión en la granja, también de George Orwell, lo leí. Leí Lolita de Vladimir Nabokov, que también me gustó mucho. No sé si sabéis que Harry Potter también fue censurado en su momento. Cosas de la vida, algo que no te esperas. Así que sí, he leído varios, seguramente habré leído alguno más que fue censurado. No sé si El color púrpura también fue censurado. También me encantó ese libro. El último que yo he leído que entra dentro de esta categoría es Matar a un ruiseñor. Este libro también fue censurado en su momento y no hace tanto también, que en algunos colegios de Estados Unidos se censuró. Y es un libro que hemos leído en el club de lectura, creo que en el mes de mayo, si no estoy yo muy mal, y que me ha encantado. Ya os he hablado de este libro también, pero sí, este ha sido el último libro que fue censurado en su momento y que yo haya leído. Un clásico imprescindible que llevaba arrastrando mucho tiempo por miedo a que no me gustase, como os he comentado ya más de una vez, pero que al final pues me ha parecido excepcional, magnífico y realmente vale la pena leerlo. Si no habéis leído todavía Matar a un ruiseñor, cosa que dudo, porque yo creo que seré la última persona a la faz de la tierra en leer este libro, pero bueno, por si alguien todavía tampoco lo ha leído, sí os lo recomiendo mucho. Me costó entrar en la historia, pero una vez dentro realmente vale la pena. La película también es magnífica y sí, este es el último libro que en su momento fue censurado que haya leído. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado mucho este book tag. Desde aquí darle la enhorabuena y las gracias a Raquel por crear este book tag tan divertido, me ha gustado mucho hacerlo. Abajo, como siempre, os voy a dejar las premisas también del book tag por si os animáis a responderlas. Siempre me encanta leer vuestros comentarios y como siempre también pediros pues que si no os habéis suscrito al canal y os gusta el contenido, que por favor lo hagáis y le deis a la campanita si no queréis perderos ninguno de los vídeos, que estoy aquí todos los miércoles. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!